La confederación más poderosa de fútbol le plantó cara a Gianni Infantino. Con un voto unánime, la UEFA decidió no jugar ningún partido de las competencias de la FIFA mientras siga vigente la propuesta que realizó el presidente del organismo: privatizar la organización de los certámenes, con el Mundial incluido. Infantino quiere crear una compañía llamada FIFA Forward Enterprise y permitiría que un porcentaje de las acciones sean vendidas a empresas privadas. La compañía de Joshua Kushner, el hermano del yerno de Donald Trump, sería la que lideraría a los inversionistas. El plan por ahora está en el papel, porque primero necesita el respaldo de la mayoría de las 211 federaciones de la FIFA. Pero de entrada, la UEFA, que congrega a 55 de esas federaciones, boicoteó la idea, alegando que el fútbol no está a la venta. La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está a la venta. Y con sus 41 asociaciones, la CONCACAF también rechazó la propuesta de Infantino. ¿Podrán tumbar el plan del presidente de la FIFA? ¿O por el contrario, Infantino logrará privatizar el fútbol? Es lo que discutimos aquí en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Chris Dalby, investigador y director de World of Crime, fundador del portal deporteydelito.com, quien nos acompaña desde Maastricht, en Países Bajos. Y desde Ciudad de México se conecta con nosotros Juan Manuel López, abogado litigante en materia de derecho deportivo y también agente de partidos FIFA. Bienvenidos ustedes dos a este espacio, una bienvenida que como siempre extiendo a toda nuestra audiencia, a quienes nos siguen en redes sociales y también a quienes no, y los invito a que lo hagan. Nos encuentra como @France24_ES. Y también un saludo muy especial a quienes están escuchando este episodio, porque el debate de France 24 en español está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Chris Dalby, comienzo con usted y primero comencemos con explicarle a nuestra audiencia en qué consiste esa propuesta de Infantino. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es muy importante definir exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 24 a 48 horas. El plan de Infantino no va en contra de la tendencia que vemos en el deporte, que es siempre abrir el deporte más y más y más a la inversión privada. El problema aquí es que Infantino lo ha hecho sin cualquier consulta, ni aviso, ni proceso abierto, hasta con los propios miembros de la FIFA. Y es ahí que la UEFA tiene un gran problema. No es forzosamente con la comercialización del Mundial. Este proceso, como lo digo, es un proceso que hemos visto en el fútbol y en muchos otros deportes. La objeción y el boicot de la FIFA es en contra de esta dictadura que Infantino está, en la forma que Infantino está liderando este proceso. Durante el Mundial, que se terminó hace menos de 2 semanas, nadie sabía de este plano. Hasta los miembros, los vicepresidentes de la FIFA que estaban con Infantino en los Estados Unidos, nunca tenían escuchado de ese plano antes de esta semana. Y esta tendencia, este liderazgo de forma de una dictadura, está causando un gran problema, no solo con la UEFA, pero con la CONCACAF y la Federación Asiática también. Y en efecto, la CONCACAF, que reúne a las asociaciones de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y también, como usted muy bien lo dice, Chris, la Confederación de Fútbol Asiático, señalaron que ellos se enteraron de esta propuesta por los medios de comunicación. Pero contrario a ello y contrario a lo que usted plantea, Chris, el comunicado de la FIFA dice que el propio Infantino le comunicó a las federaciones y al Consejo de la FIFA esta idea que existía sobre la mesa el 18 de julio, antes de la final del Mundial de Fútbol. Cris, ¿usted cree entonces que la FIFA miente en esta parte del comunicado? No sé, bueno, no tengo información sobre cuándo y quién informó a las federaciones exactamente, pero ayer el Infantino ya estaba retrocediendo de este plan. Decía que era una oportunidad extraordinaria para multiplicar la financiación del fútbol, que no era una obligación. Y eso no significa necesariamente que hubiera decidido retirar este plan. Pero hasta si mañana
Infantino dice que el proyecto de la FIFA Forward Enterprise no sigue adelante, esta rebelión es histórica. No hemos visto en décadas, quizás jamás, una confederación del tamaño, del peso económico y político de la UEFA ir en contra de la FIFA de una forma tan importante. Yo creo que el legado de este conflicto va a ser determinante para el futuro del fútbol. Juan Manuel, ¿y qué fue lo que molestó tanto a múltiples confederaciones alrededor del mundo sobre esta propuesta de Infantino? Gracias, María Clara. Un saludo, Cris. Pues hay un punto importante que tenemos que considerar. FIFA desde hace muchos años tiene una cruzada o emprendió una cruzada contra los fondos de inversión. El motivo de esta cruzada fue básicamente considerando siempre que los fondos de inversión no tienen los mismos objetivos que lo que tiene el fútbol o lo que tiene la FIFA o lo que tienen los clubes. De hecho, en los reglamentos de FIFA hace ya muchos años, desde el 2015, se tiene toda una cruzada, como les digo, una reglamentación completa para evitar el ingreso de fondos de inversión como propietarios de equipos, como dueños de jugadores, es decir, como dueños del negocio de fútbol. Por eso a las confederaciones sí les llama la atención esta situación, y más que tenemos un antecedente de hace ya muchos años. Esto no es la primera vez que se trata de implementar. Hace muchos años había una empresa llamada ISL, que era una empresa donde participaba gente de Adidas, de la marca Adidas, y esta empresa quebró, y lo que hacían era operar los derechos comerciales de los mundiales, y quebró, y cuando revisaron la quiebra encontraron que había muchísimos temas de corrupción que fueron los que detonaron la quiebra de la empresa. Entonces, hoy las confederaciones pues alzan la voz diciendo, oye, si hace años que estamos en una cruzada contra los fondos, ahora resulta que tenemos un fondo que se quiere apropiar de lo más importante que tenemos, y el fondo no le interesa que esto sea un bonito espectáculo futbolero, sino que sea un gran negocio. Pero aquí quiero hacerle una pregunta a Juan Manuel, y es que el argumento que está defendiendo Infantino es que la creación de esta nueva compañía permitiría que cada una de las federaciones tuviera más dinero. Él habla directamente, o el comunicado mejor de la FIFA, dice que cada asociación pasaría de tener 8 millones de dólares a 20 millones de dólares para el ciclo que va desde el año 2027 al año 2030, y que adicional habría otros 20 millones de dólares a los que podrían acceder a través de un programa que se crearía, que sería el programa FIFA Fast Forward. En palabras concretas, les está ofreciendo más dinero a las federaciones. ¿Por qué entonces las federaciones, o parte de ellas, están rechazando esta propuesta, Juan Manuel? Bueno, es muy fácil. Venimos del mundial financieramente más exitoso de toda la historia. Lo que pasó en Estados Unidos, México y Canadá 2026 no tiene precedente. Recordemos que, por ejemplo, el mundial que había tenido más afición en los estadios antes de este era el mundial justo de Estados Unidos en 94, con 3,5 millones de espectadores en los estadios. Ahora hubo prácticamente 7 millones, es decir, no obstante que hubo mucho más partidos, se duplicó este monto y a unos precios estratosféricos. Los derechos de transmisión aumentaron, es decir, lo que se vivió en Estados Unidos sobre todo, pues es algo sin precedentes. Y viendo este éxito, pues FIFA dice, oye, vamos a buscar que haya más dinero para todos. El problema no es este, el problema es si yo me asocio con un fondo de inversión y el fondo de inversión tiene decisión, es un hecho que no va a haber un mundial después en África o en Asia, porque lo que se busca es el mejor mercado y el mercado que dé más dinero. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en estadios, los únicos estadios que tienen los aforos de 70, 75, 80 mil personas en todos sus estadios es en Estados Unidos. Entonces, si lo llevamos a Europa o Asia, no vamos a tener estos rendimientos. Esto es lo que preocupa, que no va a decidir el entorno del fútbol, sino un fondo de inversión, y no necesariamente por un objetivo deportivo. Por esto es la preocupación, y se levanta la mano diciendo, oye, no creo que esta sea la forma correcta de proceder. Y quizás el que ha levantado esa mano de una manera más fuerte fue la UEFA, que hasta ahora ha tenido el pronunciamiento más crítico en contra de la propuesta de Infantino, diciendo, como ya lo veíamos, que el fútbol no está a la venta y que poner en riesgo el deporte, y sobre todo con la privatización, esto podría afectar todos los cronogramas, precisamente porque se podrían organizar esos partidos y todas las competencias dependiendo de cuál sería la mayor ganancia, algo similar a lo que usted planteaba, Juan Manuel. Cris,
Además de lo que plantea Juan Manuel, ¿cuál sería el riesgo de esta propuesta de Infantino y por qué no aceptarla sabiendo que, como ya lo había mencionado antes, puede aumentar drásticamente el dinero para las federaciones del planeta? Y lo decía el mismo Infantino, esto ha permitido que ya participen federaciones y selecciones que nunca habían llegado a un mundial, y reiteró durante una rueda de prensa en múltiples ocasiones el caso de Cabo Verde. ¿Esto se hace para democratizar el fútbol, como está diciendo Infantino, o qué hay detrás? El argumento de Infantino está muy bien pensado, porque el debate no es si las federaciones pequeñas necesitan dinero, claro que lo necesitan. Es si se pueden comprar un consentimiento informado colocando decenas de millones de dólares al lado de una decisión muy apresurada. Y la UEFA no se ha limitado en denunciar una falta de transparencia. Si leen el comunicado de la UEFA, utilizan palabras como intimidación, coerción. Esas palabras apuntan a un mecanismo político de este proyecto. La FIFA está ofreciendo una enorme expansión de la financiación, si las federaciones aceptan la FF. Pero cantidades mucho menores si lo rechazan. Eso es coerción, claramente. Para una federación pequeña, un Cabo Verde, por ejemplo, la diferencia puede representar años de infraestructura, de personal técnico, de programas juveniles. Pero en otras federaciones, en África, hasta en América Latina, sabemos muy bien que la FIFA está mandando millones de dólares sin pedir muchas cuentas sobre dónde va este dinero. Federaciones como Paraguay, por ejemplo, una federación con un histórico lamentable de corrupción, sabemos que toda la plata no se va a investir en infraestructura ni en programas para jóvenes. También yo tengo problemas con esta dinámica de que estamos viendo una batalla entre una FIFA corrupta y una UEFA pura. El UEFA también no es el lado bueno. UEFA tiene argumentos muy legítimos sobre propiedad, consulta, coerción, pero sus competiciones generan miles de millones. Y la UEFA tampoco se opone en principio a fondos de inversión. El fútbol europeo está profundamente conectado con fondos y propietarios estatales y operadores comerciales del mundo. Y aquí quiero preguntarle precisamente para profundizar en eso que usted menciona, y es, Juan Manuel, cómo interpretar las diferencias de palabras y de pronunciamientos entre la UEFA y la CONCACAF. Cris nos hablaba que la UEFA incluso hablaba de una cuestión de humillación, mientras que la CONCACAF fue mucho más cauta en su comunicado. Y aquí leo simplemente una frase. Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto, esto en referencia al 19 de septiembre, que fue la fecha límite que dijo Infantino que tenían las federaciones para votar sobre su propuesta, y agrega la CONCACAF, y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Y por ende dice que rechaza la propuesta de Infantino, mientras que la UEFA fue mucho más vocal, hablaba, por ejemplo, de la falta de transparencia, que esto era matar el fútbol. ¿Tiene la CONCACAF quizás menos poder que la UEFA como para no ser tan crítico, o cómo lo entiende usted? Claro, la realidad es que no podríamos entender un mundial sin los equipos de la UEFA. No se podría entender. Simplemente analicemos este último, quiénes llegaron a las finales, quiénes eran los vamos a decir, los protagonistas principales, y además de todo, quiénes son los clubes que aportan a los jugadores de más talento o de más renombre, por no decir talento, sino más bien renombre, son los que vienen de los equipos europeos. Entonces la UEFA tiene toda la fuerza para decir, si yo me salgo, si yo presiono por alguna situación y abandono las competencias de FIFA, como hoy lo anunciaron, bueno, entonces sí hay un problema serio. CONCACAF realmente fuera de tres países que tienen cierta fuerza, aunque no tienen, digamos, el protagonismo a primer nivel de ciertos equipos europeos. Bueno, lo demás son federaciones muy pequeñas, federaciones que realmente viven de este apoyo de FIFA. Entonces, lo que pasa es que sí hay una diferencia entre lo que hace UEFA y lo que hace FIFA. Hace mucho que tienen ya diferencias entre UEFA y FIFA por los temas de los partidos amistosos de selecciones, por los temas de las competencias europeas, por el tema del Mundial de Clubes, y ahora sí ya se recrudeció con el tema de este fondo. Pero sí, la respuesta es, se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Y en esa comparación de igualdad o no, Cris, quiero preguntarle sobre las posturas de la Confederación Africana de Fútbol, que simplemente dijo que iban a estudiar la propuesta de la FIFA y del silencio especialmente de la Conmebol, que es la Confederación de los Grupos Suramericanos. ¿Cómo lee usted la ausencia de un pronunciamiento por parte de la Conmebol y la falta también de crítica por parte de los africanos? Yo creo que hay dos puntos para considerar aquí. La Conmebol y la Confederación Africana fueron siempre miembros muy importantes de la coalición del poder de Infantino. África puede decidir el resultado político de esta crisis. La CAF reúne 54 asociaciones, casi una cuarta parte del Congreso de la FIFA, y muchos dependen de los fondos de la FIFA. Entonces, es claro que las asociaciones africanas no van a tener el mismo poder, la misma audacidad en criticar a Infantino de forma abierta, porque están mucho más dependientes de Infantino. Entonces, el control que tiene la FIFA sobre estas asociaciones africanas es mucho más estrecha que las asociaciones europeas, que son más ricas, más independientes. También tenemos que considerar algo. Yo creo que mañana o en los días que siguen vamos a ver una cancelación de este proyecto. Yo no creo que la FF puede sobrevivir en este ámbito. FIFA no puede correr este riesgo de un boicot aplicado de la UEFA. Pero hasta en África, hasta en las confederaciones de Conmebol o de África, yo creo que vamos a ver un cambio en la forma en cual FIFA está dictando sus reglas. Yo creo que ahora ya hay un ejemplo de cómo una confederación puede resistir y puede mostrar que no están de acuerdo y forzar un cambio dentro de FIFA. Usted dice que este plan de Infantino no sobrevivirá. Juan Manuel, la pregunta que viene entonces es, ¿podrá sobrevivir el poder de Infantino, sobre todo teniendo en cuenta que en marzo de 2027 son las elecciones para el presidente de la FIFA e Infantino, por lo menos hasta esta propuesta, tenía el respaldo de la mayoría de federaciones, con lo cual parecía casi garantizada una reelección para su cuarto mandato? Pero ahora el camino le cambió. Esta propuesta podría quizás hacerlo perder una posible reelección o incluso hacerlo dimitir de su cargo antes de tiempo. A ver, yo difiero de que esta propuesta vaya a ser cancelada en su totalidad. A mí me parece que esta propuesta va a ser moderada y va a ser acotada en muchas partes. No olvidemos algo, el Congreso de FIFA, que es quien decide, la FIFA está integrada como una persona moral, como cualquier persona jurídica, y esto hace que cada miembro tenga un voto en la asamblea. Es decir, tiene el mismo poder Cabo Verde que Alemania, tiene el mismo poder Puerto Rico que Francia. Y esto quiere decir que pues realmente los votos evidentemente tienen pues el mismo peso, cuentan uno. Y yo creo, en mi opinión, primero no creo que él vaya a perder la mayoría, porque como bien decía Cris, en África y en mismo CONCACAF y en CONMEBOL pues tiene un gran apoyo. Yo no creo que vaya a perder la mayoría. Lo que sí creo es que van a tener que acotar este fondo en caso de que simplemente lo van a tener que acotar y establecer muy bien qué se puede hacer y qué no. No olvidemos que esto viene de varias situaciones que se dieron durante el Mundial y antes, desde el Mundial de Clubes. Entre otras, la más grave que todos nos acordamos fue la expulsión del jugador de Estados Unidos, Balogun, y su inmediato levantamiento de sanción por petición del presidente de Estados Unidos. Entonces, claro que hay un miedo y un temor de que esta injerencia sea mayor. Yo creo que no se va a cerrar tal cual esto, porque claro, hay muchas federaciones que viven de los apoyos de FIFA. Entonces, si hay la posibilidad de otorgar un mayor apoyo, pues se puede hacer algo, pero no creo que de esta manera. Pero quiero preguntarle, Juan Manuel, y ya voy con usted, Cris, que también quería opinar al respecto, pero Juan Manuel, antes usted hablaba que quizás no logre las mayorías para hundir del todo esta idea. Hasta el momento los únicos que la han rechazado abiertamente han sido la UEFA y la CONCACAF. Juntos suman 96 federaciones
de las 211 que tiene la FIFA. Y también la Confederación Asiática de Fútbol, en un comunicado inicial, se mostró no del todo de acuerdo y dijo que iba a estudiar con todas sus federaciones esta propuesta en profundidad. Pero si los asiáticos se suman al rechazo de la UEFA y de la CONCACAF, ya tendrían la mayoría para hundirla, pues tendrían 143 de las 211 federaciones. Habíamos hablado del poder de los africanos para respaldar a Infantino. ¿Pueden los asiáticos entonces, Juan Manuel, terminar de enterrar esta idea? Yo lo veo difícil. Yo creo que algunas partes van a acabar cedidas a un fondo de inversión, es decir, probablemente los derechos de transmisión, probablemente, no sé, alguna parte del branding, de la publicidad del Mundial. Creo que esto sí va a acabar cedido a un fondo de inversión, es decir, atenuado, pero yo creo que sí, como lo plantearon, no va a prosperar, pero creo que finalmente van a llegar a un acuerdo porque pues al final les interesa a todos que haya más dinero, siempre y cuando no se ponga en riesgo este tema. Que los asiáticos vayan a votar todos en contra, lo dudo. ¿Por qué? Porque los asiáticos también tuvieron un beneficio enorme en este mundial y seguramente se les va a ofrecer un beneficio mayor en el que sigue. Entonces, yo creo que los únicos que abiertamente y frontalmente van a estar en contra y que son en realidad los que pueden hacer la diferencia es la UEFA. Porque la UEFA no importan sus 55 votos. Lo que importa de la UEFA es si amenaza con boicotear un evento. Ahí sí es donde hay problemas. Y Cris, ¿qué le respondería usted a Juan Manuel? En efecto, esta idea puede darse todavía no por un día, sino que puede terminar en un fondo de privados parcialmente. ¿Y qué podría pasar concretamente con Infantino? Pues son dos casos muy estrechamente vinculados, ¿no? La consecuencia financiera más importante de esta crisis es que FIFA ya no puede presentar el Mundial como un activo comercial completamente controlado por FIFA. Sí, controla la marca, los contratos, la organización formal, pero el valor económico del Mundial, como bien lo dijo Juan Manuel, es que las confederaciones, las federaciones nacionales, hasta los jugadores, los patrocinadores, tienen un peso sobre el control absoluto del valor comercial. Y si yo soy un fondo de inversión, pues quizás ya tengo más preguntas sobre si quiero meterme en este proyecto. No es que el capital privado va a perder todo interés después de este fracaso, pero el Mundial, sí, los inversores van a exigir quizás una valoración menor para compensar un riesgo político, o van a pedir más garantías, o cláusulas de salida si se produce un otro boicot, o indemnizaciones si cambian los formatos o calendarios de las competiciones. Y en ese caso, de estas disputas, pues, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a estar legalmente responsable de cualquier disputa con los fondos, con los inversores? Yo no sé si la FIFA tiene eso bien en mente. Y por el futuro de la presidencia de Infantino, estoy de acuerdo con mi querido Juan Manuel. Yo creo que sí, Infantino va a ganar su reelección. Pero quizás las confederaciones van a tener pues nuevas condiciones o van a pedir más poder, más garantías, más acceso a dinero. No será una presidencia tan abierta y libre que Infantino ha tenido en sus primeros 3 mandatos. Y aquí, aprovechando de que estamos hablando de estas elecciones, quiero preguntarle, Juan Manuel, sobre algunas de las figuras que están detrás de esas confederaciones presionando a la FIFA. Por parte de la Confederación del Fútbol Asiático, el presidente de esta confederación es el jeque de Bahrein, Salman bin Ebrahim Al Khalifa. El presidente de la CONCACAF es el canadiense Víctor Montagliani. Y también hay otro nombre sobre la mesa muy importante, el presidente del club el PSG y que también es el presidente de la Asociación de Clubes Europeos de la EFC y se trata del catarí Nasser Al-Khelaifi. Como vemos, todas estas confederaciones han sido las que más han presionado en contra de la idea de Infantino, pero a la vez sus presidentes o una persona tan importante como Al-Khelaifi han sonado como posibles candidatos para ser presidentes de la FIFA. Hay un interés detrás, están pescando en río revuelto, como se dice popularmente, para intentar sacar a Infantino y ganar ellos la presidencia. A ver, yo no podría decir si hay un intento de ganar la presidencia abiertamente. Lo que sí es cierto es que no podemos olvidar que estas personas que mencionamos que mencionaste, María Clara, hace un momento, son personas que han tenido beneficios recientes de parte de FIFA. No olvidemos y pongamos en contexto lo que pasó en el Mundial de Clubes. UEFA estaba prácticamente muy molesta del Mundial de Clubes porque
les quitó protagonismo a sus competencias europeas. ¿Y qué pasó con los clubes? Los clubes europeos asistieron a la competencia porque pagaban muchísimo dinero y se llevaron buena cantidad de dinero, Chelsea, el PSG. Entonces, los clubes y las federaciones, su interés es primordialmente económico. Estos grupos de poder, por ejemplo, el grupo propietario del PSG, que es pues una empresa-estado, pues realmente lo que le interesa es maximizar los ingresos y sus operaciones. Si puede llevar al propietario del PSG a la presidencia de FIFA, muy bien. Yo no creo que se mueva por ahí. Yo creo que Ceferín, que es el presidente de UEFA, sí ha tenido, ya ha dicho varias veces que su idea es llegar a la presidencia, aunque yo no creo que esto alcance para hacer un golpe de Estado o algo por el estilo. Yo creo que Infantino va a continuar, y este tema del fondo sí es un duro golpe, pero creo que se va a atenuar al final. ¿Y cómo lo lee usted, Cris? Sobre todo la participación de estas confederaciones, y Juan Manuel tiene un punto muy interesante, y es la financiación que aumentó en la Copa Mundial de Clubes que se jugó en 2025 en Estados Unidos, y en gran parte de esa financiación se debió a un impulso económico muy fuerte por parte de Arabia Saudita. Arabia Saudita será la anfitriona de la Copa del Mundo de Fútbol en 2034 e Infantino se ha acercado mucho a los sauditas. ¿Cómo interpretar esta red de poderes y sobre todo la figura de Ceferín, el presidente de la UEFA que mencionó Juan Manuel, y quien también ha sido visto como uno de los más cercanos de Al-Khelaifi, el presidente del PSG? Pues hace 8 días Ceferín dijo que no iba a presentarse para la presidencia de la FIFA. Y lo ha dicho públicamente este año varias veces. Quizás cosas van a cambiar con este boicot o esa rebelión de la UEFA, pero por ahora Ceferín oficialmente no se va a presentar. Parece, de lo que se ha escuchado en los medios, que sí, la UEFA está pensando en un soporte para Nasser El-Khelaifi. Nasser El-Khelaifi también no es un candidato ideal, es un candidato muy controversial, con muchos conflictos de interés, que está en el Consejo de la FIFA ahora y es el presidente de la PSG. ¿Por qué Al-Khelaifi es una amenaza para Infantino? Porque Al-Khelaifi representa un bloque de países en el Medio Oriente, con Arabia Saudita, tiene mucho peso dentro de la AFC, la Confederación Asiática. Entonces sí, es un candidato que puede, por su poder, por sus raíces, por el peso económico que tiene, sí, quizás destabilizar un poco la coalición de Infantino. Pero la cosa es esa. El fútbol mundial, del punto de vista de las asociaciones, está mucho mejor ahora que antes de Infantino. Quizás para los fans, para los jugadores, para los clubes no, pero para las asociaciones es mucho mejor. Hay mucho más plata ahora para las federaciones que antes. Porque Infantino ha sido muy inteligente. Sí, hablamos siempre de Infantino con Trump, con Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, hablamos siempre de Infantino como alguien muy corrupto, pero es alguien que ha conseguido construir un edificio financiero dentro del fútbol donde las asociaciones siempre reciben más y más y más dinero cada 4 años. La cantidad de plata que han recibido las asociaciones en este periodo, de 2023 a 2026, es casi el doble de los 4 años antes. Para países europeos dentro de la UEFA, eso no es un argumento de peso, porque hay tantas maneras de encontrar fondos. Pero para un Cabo Verde, para un Paraguay, para países más pequeños, es solamente la FIFA. Y Infantino está visto, y sí, merece esta reputación, como el hombre que ha conseguido mejorar el financiamiento para el fútbol pequeño, los países más humildes. Por eso yo creo que la coalición de Infantino no se va a derrotar en esta elección. ¿Y hasta qué punto, Juan Manuel, esa coalición del dinero, como la describe Cris, está también para beneficiar al círculo cercano de Donald Trump? Pues ahora, en la propuesta de la FIFA, en su comunicado oficial, dice que la compañía que lideraría a los inversionistas privados sería Thrive Eternal, que fue fundada por Joshua Kushner, el hermano de Jared Kushner, que es el yerno del presidente Donald Trump y uno de sus negociadores en Medio Oriente y también en la guerra en Ucrania. Esta propuesta es para beneficiar a ese círculo cercano y a los empresarios de los cuales es amigo Infantino.
Pues me parece que ahí es donde ponemos el dedo en la llaga. La verdad es que al mundo del fútbol, desde el año pasado, que fue todo el tema del Mundial de Clubes y el interés que despertó el fútbol en Trump, al mundo del fútbol sí lo puso esto en una alerta máxima, porque simplemente el riesgo es que el fútbol se politice aún más de lo que está politizado y que termine en manos de un fondo que, además de todo, pues realmente ni siquiera le interesa el fútbol, porque hace 2 años o 3 ni lo conocían. Es de todos conocidos lo que pasó en el Mundial de Clubes, lo que ocurrió con Trump, cuando fue la premiación, que decidió permanecer, cuando él mismo informó que era una locura para ellos enterarse de los ratings si había en televisión en los mundiales o en el mismo Mundial de Clubes, que no se parecían en nada a lo que había en un Super Bowl. Y ahora lo que tenemos es una injerencia total que sí es un riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues el interés de este fondo y es hacer dinero como sea. Y el interés político de Estados Unidos es tener todos los eventos ellos. Entonces, ellos ya querían, después del Mundial de Clubes, ya querían también que les dieran el Mundial Femenil, ya querían otro Mundial de Clubes, ya querían el siguiente Mundial. De hecho, Trump medio pronosticó que en 2 o 3 mundiales lo van a volver a tener. Es decir, este es el peligro, que dar el fútbol o darle el negocio a un grupo que está simplemente metido en la política y siendo muy controversial su manejo político y económico desde el poder, pues es un gran riesgo. Yo no pensaría en que si el fondo se hace dueño del mundial, vaya a pensar en hacer un mundial en Asia, en el sudeste asiático, en Tailandia y Malasia, porque es interesante y hay que llevarlo ahí. No, lo que ellos quisieran es volverlo a llevar a Estados Unidos, y si se puede cada 2 años, mejor. Entonces esto, pues es un riesgo. Y para concluir, ustedes han hablado de cómo durante las 3 presidencias que lleva Infantino liderando la FIFA desde 2016, este organismo ha politizado y comercializado el fútbol en todas sus competencias internacionales. Cris, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿hasta qué punto esto favorece al deporte como tal o hasta qué punto le juega en contra? Miren, yo creo que la óptica primordial aquí es que Infantino está liderando el fútbol de una forma muy difícil. Las confederaciones no tenían problema con las maquinaciones que hizo Infantino para permitir a Arabia Saudita tener el Mundial de 2034 solito. Durante el Mundial de Qatar, las críticas se centraron en los trabajadores migrantes, los derechos LGBT, y la FIFA dijo a las federaciones, por favor, concéntrense en el fútbol. Este paso fue demasiado para las confederaciones, para la UEFA, para la CONCACAF. ¿Pero por qué? Pues hay una explicación muy incómoda. Las instituciones del fútbol suelen rebelarse con mayor fuerza cuando se amenaza su propio poder. No para cuando se vulneran principios abstractos sobre love of the game o amor del juego o el futuro del fútbol. No es así. La UEFA hizo este boicot porque se amenazó su poder. Entonces, lamentablemente, para la independencia del fútbol, para el amor del juego, para conseguir un deporte que está libre de presiones comerciales o presiones políticas, yo creo que eso es un paso muy en contra de este futuro. Hasta si la AFF está cancelada mañana o sobrevive en una forma muy distinta, yo creo que el impulso hasta un fútbol abierto a fondos de inversión, abierto a presiones geopolíticas, es siempre más y más evidente. Y aquí simplemente un paréntesis, hemos hablado de privatizar porque hasta el momento la FIFA es un organismo sin ánimo de lucro. Así es su configuración legal. Juan Manuel, quiero preguntarle entonces, ¿usted cree que esta politización y comercialización durante el tiempo de Infantino juega a favor o en contra del propio fútbol? A ver, juega a favor del desarrollo de fútbol en muchos países que si no tendrían simplemente forma de destacar. El problema es que haya cambio. Es decir, muchos países, en la región, por ejemplo, donde nosotros estamos, en el Caribe y en Centroamérica incluso, pues muchos países dependen de que el financiamiento aumente para tener mejores proyectos, mejores entrenadores, mejores instalaciones, más infraestructura. Es decir, su supervivencia depende de lo que FIFA le dé, y mientras FIFA le dé más dinero, pues los proyectos de desarrollo del deporte van a mejorar. El problema es que esto tiene un precio,
Y si el precio que se tiene que pagar es ceder toda la autonomía que ha llevado al deporte hasta donde está, porque no podemos negar que hoy lo que vimos hace menos de, durante el último mes, pues no tiene, vamos a decir, no tiene comparación con nada. Y esto se logró, pues en mucho gracias a esta autonomía, gracias a esta operación de FIFA independiente de gobiernos. Es decir, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado con Irán si el fondo de inversión ya hubiera sido dueño del Mundial? Esto es una pregunta que queda pues, muy clara de resolver, ¿no? El hecho de que sea una organización sin fines de lucro y apolítica en principio es lo que le ha ayudado a llegar a donde hemos llegado. Entonces, ¿qué riesgos o qué precio habría que pagar por tener tanto dinero adicional? Ya veremos entonces qué ocurre con esta propuesta. Por el momento me despido de ustedes, Chris Dalby y Juan Manuel López. Gracias por participar en el debate de France 24. El jefe de edición de este programa fue Luis Montes. La productora de invitados, Melissa San Miguel. Gracias a las personas detrás de cámaras que hacen este programa posible. Y gracias, como siempre, a las personas que nos ven y que nos escuchan. A ustedes los invito a que sigan conectados con France 24. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.